Bienvenidos y bienvenidas a nuestra exploración a fondo de hoy. Es un verdadero placer contar con la compañía de quienes nos escuchan. Hola, sí, qué gusto estar aquí en esta mesa de análisis que hemos preparado para hoy. Totalmente. Y bueno, sabemos que para la gran mayoría, la historia que abordaremos hoy es sumamente conocida. O sea, la hemos visto en películas, la hemos escuchado desde la infancia. Sí, desde siempre. Exacto. Estamos hablando del capítulo 2 del libro del Éxodo, siguiendo la versión Reina Valera. Pero hoy no vamos a hacer un simple resumen de la trama. No, para nada. Hemos reunido una serie de análisis históricos, comentarios teológicos y unas notas de estudio exhaustivas para ir mucho más allá de la superficie. Así es. Porque cuando uno se detiene a leer este texto a través del lente del contexto histórico y lingüístico del antiguo Medio Oriente, La historia deja de ser un simple cuento heroico. claro, De pronto revela capas de estrategia divina, unas ironías políticas fascinantes y, bueno, una profundidad psicológica que, sinceramente, a menudo pasamos por alto en una lectura rápida. y la misión de nuestra inmersión de hoy es precisamente esa, entender cómo este capítulo representa un cambio radical, o sea, un punto de inflexión brutal en la narrativa bíblica. Hay que recordar dónde nos dejó el capítulo 1, porque termina con una oscuridad absoluta. ¿Un decreto de genocidio? Exacto, emitido por el hombre más poderoso de la tierra, el faraón de Egipto, ordenando que todo niño hebreo recién nacido sea arrojado al río Nilo. Es un abismo de desesperación. Pero hoy veremos cómo, desde esa misma oscuridad, la historia gira hacia la luz de la esperanza. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por establecer el contexto de este nacimiento que desafía a todo un imperio. ¿Qué nos dicen los comentaristas sobre esta pareja en particular? Bueno, los textos nos sitúan en el seno de una familia muy específica. Se trata de un hombre y una mujer de la tribu de Leví, llamados Amram y Jocabed, Ellos tienen un hijo en el peor momento posible. en el peor momento de la historia de su pueblo, sí. El texto bíblico relata que al nacer el niño, la madre ve que es hermoso, o en algunas traducciones dice que es bueno. Pero aquí es donde el análisis del idioma original nos da la primera gran revelación. A ver, La palabra hebrea que se utiliza en este pasaje es tov. top. Es decir, no se refiere simplemente a que era un bebé físicamente atractivo. Digo, me imagino que cualquier madre ve a su recién nacido como el más hermoso del mundo. Lógico. ¿Qué implica exactamente la palabra tov en este contexto tan crítico? Implica muchísimo más que un rasgo estético. Los eruditos coinciden en que cuando el texto describe al niño como tov, está sugiriendo que era un niño sumamente sano, vigoroso, y sobre todo que la madre percibió en él una señal de que era especial y, digamos, estaba destinado a un propósito mayor. O sea, ¿no fue un simple instinto materno de preservación? No, de hecho, las notas de estudio que cruzan este pasaje con el Nuevo Testamento, específicamente Hebreos 11:23, señalan que los padres actuaron movidos por una fe profunda. Una fe profunda. Si es esa percepción espiritual la que impulsa a Jocabed a tomar una decisión que la convertía básicamente en una enemiga del Estado. ¡Wow! Decide desobedecer directamente el edicto del faraón y esconde a su bebé durante 3 meses. Hay que detenerse un segundo a imaginar la tensión psicológica dentro de esa casa. O sea, durante esos 3 meses, esconder a un recién nacido que inevitablemente va a llorar, En un entorno de esclavitud, además. sabiendo que el castigo por ser descubiertos es la ejecución. Pero llega un punto, por el crecimiento natural del niño, en el que ya no puede ocultarlo más. Así es, ya no se puede. Y aquí es donde la narrativa toma un giro visualmente dramático. Las notas indican que ella construye una canasta de juncos de papiro y la calafatea con asfalto y brea. ¿Qué tiene de especial la forma en que ella fabrica y nombra este objeto? Lo fascinante aquí es el uso del vocabulario en el hebreo original. Los comentarios teológicos destacan un detalle brillante que lamentablemente se pierde en la traducción. ¿Cuál es? La palabra hebrea que se utiliza para describir esta canasta de juncos es tebá. Teba. Esa es exactamente la misma palabra que se usa en el libro del Génesis para referirse al arca de Noé. ¿En serio? Sí, no aparece en ninguna otra parte de la Biblia para describir otra cosa. No es una simple cesta impermeable. Es un arca. Lingüística y teológicamente es un instrumento de salvación en medio del juicio. Jocabed está construyendo un arca en miniatura.
Esa conexión cambia por completo la escena. Al igual que Noé fue preservado de las aguas del caos y la muerte dentro del arca, este niño es depositado en su propia tebá Exactamente. y lo deja flotando precisamente entre los juncos del temible río Nilo, mientras su hermana mayor, María, se queda a lo lejos vigilando. Y fíjate en la profundidad de esa acción. Ella está entregando a su hijo al mismísimo río que el faraón había designado como el cementerio de los hebreos. Claro. Pero al ponerlo en esa arca, no lo está entregando a la muerte. Lo está rindiendo, soltando el control humano y confiándolo enteramente a la providencia divina. El Nilo se convierte en salvación. El dios de los egipcios y el arma de destrucción del faraón se convierte en el vehículo de salvación. Es una ironía magistral. El arma del enemigo se convierte en la carretera hacia la liberación. Y esa ironía no hace más que multiplicarse a partir de ese momento. Totalmente. Los análisis históricos nos invitan a observar la cadena de casualidades que ocurren a continuación. Resulta que baja a bañarse al río nada menos que la hija del faraón. La princesa de Egipto. Llega exactamente al lugar donde está flotando la canasta. Ve el objeto entre los juncos, manda a su sierva a recogerlo y al abrirlo, el bebé llora. Y ese llanto es crucial. El texto dice que ella tuvo compasión de él, reconociendo inmediatamente, y cito, que era uno de los niños de los hebreos. Ella lo sabía. Ella sabe perfectamente lo que la ley de su padre exige. Sabe que ese niño está condenado a muerte por decreto real. Sin embargo, su empatía supera su lealtad política. Y es ahí donde entra en escena una de las figuras más audaces de este relato. María, la hermana mayor que observaba desde la maleza. Que no se queda paralizada ante la realeza. Para nada. Aparece en el momento exacto y aborda a la princesa. Hay que pensar en la valentía de una joven esclava acercándose a la realeza egipcia con una propuesta que suena muy inocente, pero que es una genialidad estratégica. Sí. Le ofrece buscar a una nodriza hebrea para que amamante al niño. La princesa acepta. ¿Y a quién trae? A la propia Jocabed. A la verdadera madre del niño. Es una resolución casi humorística por lo perfecta que resulta. El análisis de este pasaje siempre resalta cómo la providencia divina opera utilizando los propios recursos del imperio opresor. Es increíble. La princesa termina contratando y pagándole un salario del tesoro egipcio a la madre biológica para que cría su propio hijo, Garantizando su total seguridad. bajo la protección de la mismísima corona que había ordenado su muerte. Definitivamente, es una historia de resistencia increíble. Y esta primera etapa de la vida del niño culmina cuando, después de ser amamantado y criado en sus primeros años, Jocabed lo devuelve a la corte. Así es. La hija del faraón lo adopta formalmente y es en ese momento cuando recibe su nombre, Moisés. ¿Qué nos indican los estudiosos sobre el peso de este nombre? Tiene un peso profético inmenso. El texto nos dice que ella le puso Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. ¿Ok? En hebreo, el nombre Moshe es un participio activo que significa literalmente el que saca o el que extrae. Interesante. La princesa pensaba que estaba describiendo lo que ella le hizo al niño, pero en realidad, de forma profética, estaba declarando la misión de vida de ese individuo. Él no sería simplemente el sacado de las aguas. No, él sería el que saca a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa ironía de ser salvado e instruido por la corona egipcia nos lleva directamente al gran conflicto de su adultez. Las fuentes nos proponen dar un salto temporal significativo en este punto. Ya no estamos hablando de un bebé ni de un niño. Siendo referencia a los datos históricos y a discursos posteriores, como el de Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, sabemos que Moisés tiene alrededor de 40 años. 40 años, exacto. Ha crecido en la corte, rodeado del lujo, la educación militar, la arquitectura y el poder del imperio más grande de la época. Sin embargo, hay una tensión interna brutal. Él sabe que es hebreo. Y esa tensión acumulada durante 4 décadas finalmente estalla. Los comentaristas enfatizan que Moisés decide salir a observar las cargas de sus hermanos. No es un paseo casual. Es un acto de identificación. En esa salida presencia cómo un egipcio está golpeando posiblemente hasta la muerte a un esclavo hebreo. Y aquí el texto es muy revelador respecto al estado mental de Moisés. Nos dice que miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Ese detalle de mirar a todas partes es clave. Destra, que sabía que estaba actuando al margen de la ley, intentó ocultar el crimen confiando en el silencio del desierto, pero el espejismo de su secreto se desmorona al día siguiente. Sí, porque sale nuevamente. Y ve a dos hebreos peleando entre sí. Interviene tratando de mediar, esperando quizás ser reconocido como una figura de autoridad moral o un libertador. Y la respuesta que recibe es absolutamente devastadora. Uno de ellos le espeta: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque en un solo segundo, Moisés pierde todo. Todo. Si conectamos esto con el panorama general de la narrativa bíblica, este es un momento de un fracaso profundo y necesario. Necesario. Los analistas del texto son muy claros al señalar el error fundamental de Moisés en esta etapa. Él tenía el llamado correcto en su corazón, quería liberar a su pueblo, pero utilizó los métodos incorrectos y el tiempo equivocado. Intentó ser el libertador confiando en sus propias fuerzas. Usando la violencia física, el sigilo y operando desde la arrogancia de su posición principesca. Fue un intento carnal y humano de cumplir un propósito espiritual. Claro. Pensó que sus hermanos entenderían automáticamente que él era el salvador que esperaban. Pero el pueblo no estaba listo, y francamente, Moisés tampoco. No, para nada. La misión era demasiado grande para ser resuelta a golpes en un callejón. Exactamente. Dios no necesitaba un general egipcio iracundo, necesitaba un pastor humilde. Y como el método fue el equivocado, el resultado fue el desastre. La noticia del asesinato llega a oídos del faraón, Quien lógicamente ordena la ejecución de este príncipe rebelde. Las grandes misiones no se logran solo con buenas intenciones si el carácter de quien las lidera no ha sido moldeado. Y para moldear a Moisés se requería un cambio drástico de escenario. Un cambio que lo despoja de todo. Pasa de las cortes de mármol de Egipto a la arena hirviente del desierto. Huye para salvar su vida y llega a la tierra de Madián. Y aquí los textos nos presentan la clásica escena de los encuentros en el mundo antiguo, un pozo de agua. Siempre los pozos. Moisés se sienta allí, exhausto. De pronto, llegan las 7 hijas de un sacerdote de Madián, llamado Reuel o Jetro, para dar de beber a los rebaños de su padre. Pero la rutina se rompe cuando unos pastores agresivos llegan e intentan echarlas violentamente del pozo para usar el agua ellos mismos. Lo interesante de este episodio, según los expertos en el comportamiento de los personajes bíblicos, es que demuestra que, a pesar de su huida, de su fracaso estrepitoso y de haber perdido todos sus títulos, el núcleo del carácter de Moisés sigue intacto. Su instinto por la justicia. Su instinto por la justicia y la protección de los vulnerables no desapareció. Se levanta y defiende a estas mujeres de los pastores abusivos. Pero fíjate en la diferencia. A ver. Esta vez no asesina a nadie, no actúa a escondidas. Defiende, protege y luego proactivamente ayuda a sacar el agua para las ovejas de ellas. Es un sentido de justicia que ahora se manifiesta en servicio, no en homicidio. Así es. Y esa acción de proteger y servir le abre la puerta a una nueva vida. Las jóvenes le cuentan a su padre lo sucedido y Jetro invita a este extranjero a comer y eventualmente a vivir con ellos. El exiliado encuentra un refugio. Los registros nos muestran que Moisés acepta establecerse allí. Se casa con Séfora, una de las hijas de Jetro, y se convierte en padre. Tienen un hijo, y como es costumbre en estos textos, el nombre del niño es una ventana directa al alma del padre. Lo llama Gersón. Gersón, que se traduce frecuentemente como forastero soy en tierra extraña, o extranjero en tierra ajena. Un nombre muy revelador. Ese nombre encapsula el inmenso peso psicológico que Moisés cargaba. Pensemos en su crisis de identidad. No encajaba en Egipto porque su sangre y su conciencia eran hebreas, pero fue rechazado por los hebreos cuando intentó ayudarlos. Y ahora vive entre los madianitas. Es un hombre sin patria, cuidando ovejas que ni siquiera son suyas, sino de su suegro. Los analistas hacen un énfasis tremendo en la estructura matemática de su preparación. La famosa división de su vida en etapas de 40 años. Acumulando poder, conocimiento militar, estatus y ego. Pero el texto nos dice que luego pasaría los siguientes 40 años en el desierto aprendiendo a ser nadie,
El silencio de Madián fue necesario para vaciarlo del ruido de Egipto. El pastoreo de ovejas tercas en la soledad fue la escuela donde se forjó la paciencia y la humildad que iba a necesitar para pastorear años más tarde a una nación entera a través de ese mismo desierto. Es un proceso de desaprendizaje total. Total. Y mientras Moisés está matriculado en esta escuela de la soledad y el anonimato durante décadas, el relato nos devuelve la mirada a Egipto. El capítulo se acerca a su cierre con una transición temporal muy marcada. Dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Cualquier oprimido pensaría que la muerte del tirano traería el fin de la tiranía. Pero no fue así. El sistema estaba demasiado arraigado. Los hijos de Israel seguían gimiendo a causa de la servidumbre. El dolor se había vuelto tan insoportable que desde lo más profundo de su esclavitud, su clamor finalmente subió al cielo. Y llegamos así al clímax teológico del capítulo. Todo el análisis histórico y lingüístico converge en estos últimos versículos. El sufrimiento humano choca con la atención divina. El texto abandona la narrativa terrenal por un momento. Y describe la reacción de Dios frente a este clamor utilizando 4 verbos consecutivos, 4 acciones que los teólogos consideran el motor de todo el libro del Éxodo. Vamos a enumerarlos. Primero, Dios oyó su gemido. Segundo, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Tercero, miró a los hijos de Israel. Y cuarto, los reconoció, una palabra que implica una comprensión íntima de su dolor. O como traducen otros, se interesó profundamente por ellos. Es una secuencia hermosísima. Oír, acordarse, mirar y reconocer. Pero hay una palabra ahí que siempre causa ruido en la interpretación popular. Se acordó. Esto plantea una pregunta importante, y los comentarios de estudio le dedican páginas enteras. ¿Acaso el Ser Supremo sufre de amnesia? Claro. ¿Significa que durante esos 80 años de sufrimiento en los ladrillares de Egipto, Dios se había olvidado de su existencia? ¿Qué dicen los expertos? La respuesta teológica unánime es un rotundo no. En el contexto bíblico antiguo, acordarse no es un ejercicio mental de recuperar un recuerdo perdido. ¿Entonces qué es? Es un término técnico y relacional. Significa que el tiempo del aparente silencio ha llegado a su fin. Indica que las condiciones están dadas, que el memorial del pacto firmado con los patriarcas se ha activado formalmente y que ha llegado la hora de actuar. El plan de redención masiva acaba de ponerse en marcha. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido un camino inmenso hoy. Vimos a un bebé en una canasta de papiro que desafió a un imperio, la caída de un príncipe arrogante por intentar salvar a su pueblo a golpes, las décadas de silencio y exilio en Madián y finalmente la respuesta compasiva desde el cielo a una nación quebrada. Un panorama completo. Si tuviéramos que destilar la esencia de estos análisis, ¿cuál es la gran conclusión que nos dejan los expertos sobre el capítulo 2? Si hay un hilo conductor que une todas estas fuentes, es que el sufrimiento y el tiempo de espera nunca están desprovistos de propósito ni pasan desapercibidos aunque parezcan eternos. Es verdad. Estamos hablando de generaciones enteras que nacieron, vivieron y murieron siendo esclavos. Y estamos hablando de un líder que requirió 80 años de preparación antes de estar mínimamente calificado para dar su primer paso oficial en su misión. 80 años. El gran aprendizaje es el inmenso valor de la maduración del carácter a través del proceso. A menudo evaluamos nuestros grandes fracasos como el de Moisés en el callejón o nuestros desvíos más dolorosos como su aislamiento en Madián, como el fin de la historia. Como si ya no hubiera nada más. Pero los eruditos nos muestran que, en este relato, el fracaso fue el inicio de la verdadera escuela. En una era moderna donde idolatramos la gratificación instantánea y el liderazgo apresurado, la vida de Moisés demuestra que la preparación a fuego lento, forjada en la decepción, la paciencia y la humildad, es irreemplazable. Totalmente irreemplazable. Hay un plan activo, hay una mirada atenta, pero la intervención ocurre en el momento preciso y a través de un instrumento que ha sido vaciado de su propio ego. Es una forma fascinante de resignificar esos largos periodos de espera y anonimato que, en mayor o menor medida, todas las personas enfrentamos en la vida. Así es. Y justamente para cerrar nuestra exploración a fondo de hoy, queremos dejar una idea sembrada en la mente de la audiencia. Algo para reflexionar en base a todo este análisis histórico y humano. Una excelente idea.
Si la verdadera liberación de toda una nación requirió que su futuro líder pasara de ser un príncipe arrogante que confiaba ciegamente en sus privilegios, su violencia y su propia fuerza, a convertirse en un forastero humilde cuidando ovejas en el silencio del desierto, Un cambio inmenso. la pregunta sería, ¿qué partes de nuestro propio ego, de nuestra soberbia personal o de nuestras aparentes grandes capacidades tendrían que exiliarse al desierto antes de que estemos verdaderamente preparados para asumir las misiones más importantes de nuestra vida? Es una pregunta que definitivamente vale la pena meditar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan por ser parte de esta inmersión en las fuentes y acompañarnos a desenterrar estos tesoros. Ha sido una conversación extraordinaria. Nos encontramos en la próxima exploración.